Abigail era la esposa de Nabal, un hombre rico de una ciudad del territorio de la tribu de Judá, en los alrededores del Carmelo. Su historia también es conocida en la Biblia porque llegó a ser la esposa de David, el rey más importante de Israel. En este vídeo aprenderás todo lo que dice la Biblia sobre quién era Abigail. Pero antes, si aún no te has suscrito al canal, tómate un momento para suscribirte ahora y también activa todas las notificaciones, así recibirás un aviso cada vez que haya un nuevo vídeo aquí. El nombre Abigail probablemente significa, mi padre es la alegría. Pero antes de hablar de quién fue Abigail y de conocer su historia, es importante saber que existe otra mujer con el mismo nombre en la narración bíblica y en el mismo contexto histórico que la Abigail más conocida. Se trata, precisamente, de una hermana del rey David y madre de Amasa, guerrero del ejército israelita. Por lo tanto, es importante no confundir a estas dos mujeres que aparecen en el mismo periodo de la historia bíblica. La Biblia describe a Abigail, la esposa de Nabal, como una mujer hermosa, digna y de buen juicio. En cambio, su marido Nabal era un hombre mezquino, duro e ignorante. Trataba a David con rudeza, negándose a proporcionar provisiones a los hombres de David en la época de esquilar las ovejas, incluso después de que David y sus hombres hubieran protegido sus rebaños. En ese momento, David estaba en el exilio, huyendo de la ira de Saúl. Por lo tanto, cualquier hospitalidad por parte de Nabal habría sido muy bienvenida. De hecho, el periodo en que los dueños de los rebaños esquilaban sus ovejas era tradicionalmente conocido como un tiempo de hospitalidad, que es probablemente la razón por la que, cuando David se enteró de que Nabal estaba esquilando las ovejas, envió a algunos de sus hombres a buscar provisiones de Nabal. Sin embargo, el insensato de Nabal actuó con total enfado ante la petición de David y lo trató como si fuera un usurpador. El comportamiento alocado de Nabal afrentó a David, y en consecuencia, el futuro rey de Israel preparó un ejército de 400 hombres y marchó contra Nabal, decidido a vengarse de él y destruir todo lo que poseía. Pero Abigail ya se había dado cuenta de que la insensata actitud de su marido era un insulto velado a David. Se dio cuenta de que la actitud de Nabal ponía en peligro a toda la familia. Así que, en un intento de evitar una tragedia en su hogar, Abigail preparó un generoso regalo de provisiones de pan, vino, ovejas, trigo, sultanas e higos, y se lo dio a David y a sus hombres. De forma muy prudente y con palabras de reconciliación, Abigail invirtió toda la situación. Controló la ira de David haciéndole recurrir a la justicia de Dios, que nunca deja impunes a los malvados. De este modo, Abigail no solo salvó la vida de Nabal, sino que también evitó que David cometiera un gran error. Por eso, en aquella ocasión, David dio gracias a Dios por haber enviado a Abigail a su encuentro. Con toda su sabiduría, le impidió derramar sangre innecesariamente y cometer injusticias. El texto bíblico narra el encuentro entre David y Abigail. David expresó su gratitud a Dios por haberle enviado a Abigail para evitar que derramara sangre y buscara venganza con sus propias manos. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a su marido borracho, y al día siguiente le contó todo lo que había sucedido. Al oír sus palabras, Nabal sufrió un ataque y murió 10 días después. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, dio gracias a Dios por haberle impedido hacer el mal y reconoció su temeridad al buscar venganza. Rápidamente envió un mensaje a Abigail pidiéndole que se convirtiera en su esposa, dándose cuenta de su valía. Abigail aceptó la petición y se convirtió en la esposa de David, acompañada de sus siervas. Cuando David se vio obligado a huir, se llevó a Abigail con él a Hebrón,
donde dio a luz a su hijo llamado Cheled. La historia de Abigail es un ejemplo de mujer pacificadora, prudente y sabia. Reconoció los propósitos de Dios en la vida de David e impidió que prevaleciera la maldad, incluso ante las situaciones adversas provocadas por su insensato marido. Abigail actuó con rectitud y conciliación, a diferencia de su marido, Nabal, que era imprudente. Su actitud evitó que su hogar se enfrentara a una gran tragedia. La historia de Abigail sirve de ejemplo para todos nosotros. Deberíamos reflexionar sobre nuestras acciones cotidianas y preguntarnos si actuamos más como Abigail o más como Nabal. Quienes siguen las virtudes del fruto producido por el Espíritu Santo pueden aprender del comportamiento conciliador y sabio de Abigail. Consideremos, pues, la historia de Abigail y procuremos actuar con rectitud en nuestra vida cotidiana. Si te ha gustado conocer esta historia, déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima.